Juan Martín Díez, conocido como el Empecinado, nacido el 2 de septiembre de 1775 en Castrillo de Duero, Valladolid, España. Su mote viene porque a los nacidos en Castrillo se les llamaba empecinados, por un arroyo llamado Botijas, lleno de pecina que eran algas en descomposición que atravesaban el pueblo. Su apodo se popularizó de tal manera que llegó a nuestros días como obstinado, terco y pertinaz. A los 18 años se enroló en la Guerra de la Convención o de los Pirineos de 1793 a 1795. En la campaña de Rosellón, esos 2 años fueron para él un buen entrenamiento y comenzó su odio hacia los franceses. En 1796 se casó con Catalina de la Fuente de Fuentecén, Burgos. En este pueblo estuvo hasta la ocupación de los franceses en 1808. Según cuenta la leyenda, se fue al monte antes del levantamiento del 2 de mayo. En el verano de 1808 el general Cuesta metió en la cárcel al empecinado y en 1813 volvió a meterlo, esta vez en Burgos. Todo por sus desacuerdos políticos y militares, pero tuvo que dejarlo libre porque el ejército regular se vio ineficaz. Según José Carlos Calvo Albero, se dice que el general Gregorio García de la Cuesta es considerado el auténtico arquetipo del militar duro, obstinado y agresivo hasta la temeridad, celoso y brutal a veces valiente sin paliativos, aunque también un jefe militar honesto y aunque un tanto primario, de aquellos que ponen la cometividad, la fortaleza de carácter y el valor por encima de cualquier otra cualidad militar. En la Guerra de la Independencia fue una figura clave, la cual duró de 1808 a 1814. Se destacó como un grandísimo militar y un sobresaliente político. Fue aclamado como un héroe nacional por la decadencia y pasividad política del momento. Destacó por su valentía y determinación en la lucha contra las tropas napoleónicas, al principio en Madrid y en Burgos, después de las batallas en el puente de Cabezón de Pisuerga, Valladolid, 12 de junio de 1808, y después de Medina de Rioseco en Valladolid. Se dio cuenta que la guerrilla sería la mejor opción, ganando reconocimiento por su capacidad estratégica. En 1809 fue nombrado capitán de caballería y su principal misión era dañar las líneas de comunicación y suministro del ejército francés, interceptar mensajes, dinero, comida y armas. Por los daños que producía al ejército francés, nombraron al general José Leopold Sigisbert en exclusiva para atraparlo a él y a sus soldados. Como era imposible cogerlo, apresaron a su madre y a más familiares. La sangre que llevaba en sus venas no le dejó amilanarse y aumentó la presión con el ejército francés y amenazó con fusilar a más de 100 soldados prisioneros. La madre y los demás fueron puestos en libertad. En los sucesivos años sus gestas fueron aumentando. En Ciudad Rodrigo, Salamanca, se refugió en el castillo y fue sitiado por los franceses. Le ayudó Julián Sánchez García, apodado El Charro, por su particular forma de vestimenta y su estilo de combate con movimientos propios de la tauromaquia, junto con su modo de vaquero del campo salmantino, el que atacó la retaguardia de los franceses. El empecinado, con solo 150 soldados, toma Salamanca. Fue llamado por la Junta de Brihuega, una zona que no conocía, que era mucho más difícil, y ahí se vio el genio militar que era. Fueron numerosas batallas y escaramuzas en la serranía de Cuenca, los Montes Universales, los altos llanos de Molino de Aragón y las Parameras y quebradas de Sigüenza. Parece ser que hacía escapadas por la casa de campo que hacían temblar al rey intruso Pepe Botella, que lo intentó comprar. La respuesta de Juan Martín fue contundente. Citando al duque de Mahón, pasado a los franceses, dice a José Bonaparte: llegará a ser tan fiel servidor vuestro como lo ha sido de su patria. Este cobarde, que poseído del terror cuando ataca Cuenca, solo cuidó de sepultar su persona en donde ni aun el estruendo de los cañones se oyese, y que por falta de disposición perdió oficinas, secretarías y tesorería, todos los equipajes de la columna, incluso los suyos propios, y su misma espada que conservo y que no tuvo el valor de empuñar para defenderse. Sus encontronazos son innumerables. Siempre iba con su caballo y un arma blanca al frente de las tropas. El 17 de abril de 1814 termina la guerra. Los franceses se van de España. En ese mismo año, ya con la vuelta de Fernando VII, es ascendido a mariscal de campo y empezó a firmar como el empecinado de forma oficial Real Orden del 9 de octubre de 1814. Fernando era un rey absolutista y él hostigaba para que se firmara una nueva constitución. Después de la Guerra de la Independencia, el empecinado se convirtió en una figura central en los movimientos políticos y militares de la década de 1820 en España. Participó en diferentes levantamientos y conflictos,
mostrando su constante lucha por sus ideales políticos y por una España libre de influencias extranjeras. Su apoyo a la causa liberal le llevó a ser nombrado capitán general de Castilla la Vieja en 1820, pero la situación política era volátil y pronto enfrentó la oposición de fuerzas conservadoras. Fue arrestado en varias ocasiones y pasó periodos en prisión, pero su capacidad para inspirar lealtad entre sus seguidores persistió. De todas maneras, ya no era la defensa nacional lo que animaba a los alzamientos, sino la política, y algunos para mantener la libertad y otros para no volver a las caenas. Frase popular que gritaban por no volver a las cadenas del absolutismo. Se le llamó la Guerra de la Lealtad. Sin embargo, no tenía el respaldo popular ni del rey, ni de los militares, ni de los guerrilleros. Al final, los patriotas perdieron. El empecinado era un patriota, un liberal, un cabezota que tenía las ideas muy claras. Rafael, Riego y Flórez, militar y político monárquico, obligaron a Fernando VII a acatar de nuevo la Constitución de Cádiz. Durante un trienio constitucional, Juan Martín es de los pocos que se mantiene a su lado. Para mantener alta la moral, uno de los oficiales, el futuro general Evaristo Fernández de San Miguel, compuso un himno patriótico que pronto sería conocido como el himno del Riego, que 111 años después se convirtió en el himno oficial de España durante la Segunda República. El estribillo dice: soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella y vencer o morir. En 1823, con la restauración del absolutismo en España, el empecinado lideró una resistencia contra el rey Fernando VII y las fuerzas absolutistas. Sin embargo, la lucha fue difícil. Al parecer, el rey Fernando intentó que el empecinado se adheriera a su causa cuando estaba perdiendo la guerra. Cada vez más reducido en las montañas de su comarca natal, le acechaba la envidia de sus vecinos y el enfado de sus antiguos compañeros de guerrilla, pero la respuesta del empecinado fue: diga usted al rey que si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado, que el empecinado juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. Tras la rendición de los generales liberales, Juan Martín se queda solo. Se entrega pacíficamente en Olmos de Peñafiel, provincia de Valladolid, para salvar a sus hombres. Fue vejado de numerosas maneras, lo llevaron a rastras, lo encadenaron de 1823 a 1825. Fue humillado sin compasión. Viendo que su vida corre peligro, sus amigos se movilizan y hasta el rey de Inglaterra pide que se sea clemente con él. Pero Fernando, sin dar la cara, confirma la sentencia. En la plaza de Roa, el 19 de agosto, el alcalde que llevó a cabo los preparativos de la ejecución y fue testigo de la misma, y cuenta que tras romper las esposas al pie del cadalso, trata de huir a la iglesia. Le niega morir fusilado y muere por la horca por atentar contra los derechos monárquicos. El trono que defendió con su sangre y el cual Fernando VII regaló a Napoleón, ahora le lleva a la muerte. El ahorcamiento de este valiente quedó en la historia de los valientes, un héroe entre héroes, y el rey felón como un cobarde y el mayor villano de nuestra historia. La vida del empecinado estuvo marcada por su compromiso con España. Su participación en la configuración política de España fue excepcional. Es un héroe nacional, el cual es un ejemplo de resistencia y determinación en la historia de España. Como suele pasar en el momento histórico actual, no se le da la relevancia que realmente merece. Todo lo que huele a unidad de España duele a mucha gente.